Bueno, vamos a empezar entonces. Ya. Buenas tardes, buenas tardes. Hoy arrancamos con lo que es de los 5 reinos que hemos visto. Vimos el protista, el fungi y el monera, que son los reinos anteriores. Pero hoy nos vamos a centrar en estos 2 reinos que sí son que son los más visibles y que son los que tenemos y podemos observar a simple vista. Y esos 2 reinos son el reino animal y el reino vegetal. Esos ya están seleccionados de las páginas que ustedes ya van manejando ahí y vamos a hacer una lectura un tanto rápida, pero para que podamos trabajar en esto y puedan ver de qué consiste el trabajo. Vamos a empezar entonces, el reino animal y el reino vegetal. El primero que vamos a ver es el reino vegetal. En el reino vegetal vamos a ver que se refieren, el reino vegetal o vegetalia o el de las plantas, se refieren a que son organismos pluricelulares. Y ahí está la palabra clave de examen, que también se les llama autótrofos. ¿Qué es autótrofos? Es una palabra que indica que son los organismos que ellos pueden fabricar su propio alimento y que nosotros los seres humanos utilizamos que ellos fabrican su propio alimento para nosotros tener alimentos también. Entonces, ¿cómo se produce este propio alimento? Se hace por medio de la fotosíntesis. Ahora, ¿qué es la fotosíntesis? Es el proceso que permite a las plantas y las algas producir su propio alimento. Es un proceso químico, es decir, que la planta procesa el dióxido de carbono que hay en el ambiente, toma agua del suelo, utiliza la energía solar, la que proviene del sol, y haciendo las combinaciones de este producen lo que son los alimentos. Y vemos nosotros que tenemos plantas que en sus raíces nosotros la consideramos alimentos. Por ejemplo, una planta que en sus raíces consideramos alimento es la yuca. Después tenemos plantas que en su tallo también producen alimento. ¿Y quiénes tenemos, por ejemplo? Tenemos la caña de azúcar. Esta caña de azúcar produce alimento en su tallo. También tenemos la característica que algunas plantas nos comemos sus hojas, en el hecho del repollo, la lechuga, y así sucesivamente. Y bueno, sabemos que algunas flores que te lo utilizamos de alimento y también de los frutos, de ahí árboles frutales, que ese es un sinnúmero que tenemos, ¿verdad? Entonces, la fotosíntesis es la característica propia de las plantas. Si algún día les toca a usted decir en qué me diferencio de las plantas con los animales, número uno es que las plantas producen su propio alimento. No podemos hablar tanto de que si las plantas se mueven o no, porque hay plantas marítimas de que no están sujetas a un terreno, sino que están sobre la superficie del agua. Entonces, si hay oleadas, se van las plantas. Entonces, la característica principal es que el reino vegetal, aclarando la palabra clave de hoy, es autótrofos, es decir, que ellos producen su propio alimento. Entonces vamos a distinguir lo que son el reino vegetal de la categoría más sencilla hasta la categoría más complicada. Ok, empezamos con la primera, que son los musgos y hepáticas, son las briófitas. ¿Qué son las briófitas? Estas son las plantitas bien pequeñitas, no tienen semillas, no tienen raíces colectoras de agua, no tienen tejidos vasculares, o sea, no tienen órganos complejos, sino que son simples y sencillamente unas plantas que nosotros las hemos visto, bien chiquititas. Por ejemplo, ¿quién no ha visto un musgo? ¿Qué ocurre con estas plantas? Se dedican a absorber el agua directamente, tienen corta longitud, no pasan de 20 centímetros, suelen estar en lugares húmedos y sombreados, y este tipo de plantitas sí tiene la capacidad de absorber y retener grandes cantidades de agua, lo que son los musgos. Hepáticas, también el nombre científico es briófitas. Luego, creo que todos hemos tenido en la vida, en un jardín, o hemos visto en un jardín escolar, o hemos visto en el jardín de algún vecino, lo que son los helechos. Los helechos son plantas muy antiguas. Según la historia del planeta Tierra, dice que ha aparecido varios millones de años. ¿Y estos cuáles son?
Bueno, ahí tenemos hasta una figura de lo que es un helecho. Estas son plantas vasculares, transportan agua, minerales, nutrientes, grandes hojas en forma de plumas, si la hemos visto, ¿verdad? Y tienen detrás de esas hojitas, tienen unas esporas o unos como granitos. Y la planta en sí está diseñada desde la raíz hasta la hoja, como verse como una simple como pluma vegetal, pero ese es todo lo que es el helecho. Entonces empezamos de las sencillas, el que es el musgo, los helechos, y luego entramos a una clasificación de plantas que son eh, más grandes. Por ejemplo, nos topamos con las gimnospermas. Estas plantas son sin flores, poseen semillas que no están rodeadas de un fruto, pero, por ejemplo, todos hemos visto al interior del país los grandes pinos, los cipreses que hay. Entonces, ese es un ejemplo de plantas gimnospermas, que son plantas sin flores, sino que lo que vemos directamente es una bellota, y la bellota es la que se produce para nuevos pinos. Entonces, las gimnospermas son los pinos, son esos árboles enormes que hemos visto ahí en las montañas, que no tienen flores, pero que sí tienen esa característica. Entonces los pinos son el mejor ejemplo de gimnospermas. Y luego vienen las plantas más con una estructura más compleja que se le llama angiospermas. ¿Cuáles son las angiospermas? Todos hemos visto lo que es una planta que ya poseen flores. En el gráfico aparece dos tipos de flores, los que son las monocotiledonias y las dicotiledonias. Las monocotiledonias, tal como la palabra indica, el prefijo mono en latín significa una sola. Solo tienen una sola hoja primaria, tienen un patrón de nervaduras o venas en las hojas, son horizontales. Y por ejemplo, las plantas que nosotros conocemos como angiospermas son las gramíneas. Esto es decir, son el maíz, los cereales, las palmas, las orquídeas, el cactus. Creo que todos hemos visto que estas plantas tienen unas flores elegantes y sencillas. Ahora, ¿cuáles son las otras? Las dicotiledonias. Estas dicotiledonias sí ya tienen una semilla que tiene dos hojas primarias, llamados cotiledonias. Entonces ya las plantas más complejas como el frijol, el melón, la sandía, el pepino, la papa, el chile, tomate, apio, perejil, acacias, todas las plantas que ya tienen un grano diferente, entonces estas son las angiospermas clasificadas como dicotiledonias. Entonces, esto es lo que corresponde a la temática de ciencias naturales en gran resumen en este momento con las plantas. Entonces, repasamos el reino vegetal. La palabra clave de los reinos vegetales, ¿cuál es? Es la palabra autótrofos. Y la palabra autótrofos significa que producen su propio alimento. De la más sencilla a la más difícil, la más sencilla es que las briófitas son los musgos, son las hepáticas. Estas son plantitas bien pequeñitas, solo se dedican a absorber y a retener grandes cantidades de agua y crecen en lugares húmedos y sombreados. Yo creo que todos hemos visto lo que son los musgos. Luego vienen los helechos, que son plantas muy antiguas, que tienen la forma de plumas vegetales, son bonitas de apariencia, las utilizan en la jardinería. Después de esto vemos lo que son las gimnospermas, con las plantas sin flores, angiospermas, ya las plantas con flores. De aquí tenemos las sencillas de un monocotiledón o las de dos dicotiledones. Entonces, ese es el resumen de las plantas, a grosso modo. Entonces, notemos la característica de las plantas versus al siguiente reino que vamos a ver ahorita. Bueno, si ya definimos el reino vegetal y la característica principal es que producen su propio alimento, ahora definamos lo que es el reino animal. ¿Qué característica tiene el reino animal? Bueno, a grosso modo decíamos en clases anteriores que el reino animal se destaca por una gama de diferentes especies que tienen la gran habilidad de desplazarse, algunos a gran velocidad como lo hacen los felinos, los perros, los gatos,
otros a una velocidad promedio, como el caminar de una vaca, o la velocidad más o menos considerable de un caballo. Ahora tenemos otros animales que desplazan de una forma lenta, como son las tortugas y los caracoles, pero ellos siempre son animales. Ahora, desde el punto de vista científico, ¿qué son los animales? Los animales son organismos pluricelulares y son heterótrofos. Pregunta de examen. Los animales son heterótrofos. Ahora, ¿qué significa la palabra heterótrofos? Que no pueden producir su propio alimento. No podemos ver un perro que descansando produzca un hueso o produzca carne para él comer, sino que los animales no pueden fabricar su propio alimento. Ahora, ¿de dónde sacan los nutrientes los animales? Pues obviamente lo hacen de otros seres vivos. Ahora de ahí entramos en una clasificación que todos sí hemos notado. Pues. Todos los animales se clasifican según lo que se alimentan en. Si un animal solo come plantas, ¿cómo se llama? Se llaman animales herbívoros, que solo se alimentan de plantas. Un animal que solo se alimente de plantas, bueno, es que hablar así de la vida cotidiana, pues yo he visto gallinas que se supone que son herbívoras, pero cuando tienen hambre, pues yo creo que se comen hasta pedacitos de carne, otros organismos. Entonces, podríamos decir, un ejemplo de una planta, perdón, de un animal que se alimente de plantas, tenemos lo que son las vacas. ¿De dónde sacan el alimento las vacas? Lo hacen mayormente del zacate, del heno, y de lo que le den pues sus encargados, los ganaderos en específico. En esa rama, pues la gente que vive en el campo y la gente que se dedica a cuidar animales y a trabajar con ellos, pues tienen una vasta experiencia. Los seres humanos le hemos agregado a las plantas en su dieta, le hemos agregado un componente de salvado y procesos químicos que a la larga, pues muchos dicen que traen el beneficio de que producen mejor carne, mejor leche, pero también produce que la carne no sea tan natural. Entonces ahí hay una crítica porque hay mucha gente que prefiere comerse una gallina criada así en el campo con alimento casero a esos pollos que son procesados con muchos alimentos químicos y sintéticos. Entonces, en resumen, ¿qué son los animales herbívoros? Son los que se alimentan de plantas. Otra palabra clave, la misma palabra lo indica. ¿Cuáles son los animales carnívoros? Los animales carnívoros son aquellos que se alimentan de otro animal, o sea, de otra carne. Por ejemplo, un gato, si se alimenta de un ratón, se convierte en un animal carnívoro. Un perro que se come un pollo o un perro que se come un animalito pequeño, también se vuelve carnívoro, ¿sí? Un cerdo que se alimente de sobras de pollo, entonces también es un cerdo que se vuelve carnívoro. Y la otra clasificación que no aparece ahí, pero es importante entenderla, es cuando a un animal se le llama omnívoro. En el ramo de la biología, el ser humano está catalogado como un animal de la familia de los homónidos, erectus, creo que nos llamamos en latín, y de esto los, los seres humanos tenemos un estómago, un sistema digestivo similar al del cerdo. El cerdo sí se alimenta de todo. Si al cerdo usted le tira frutas, se las devora. Si le tira restos de otros animales o vísceras, también se las come. Entonces el ser humano, nosotros estamos catalogados como animales omnívoros. Omnívoros significa que come de todo, ¿ok? Luego, en esta clasificación, a grosso modo, tenemos que los animales se dividen en dos grandes grupos, los invertebrados y los vertebrados. ¿Cuáles son los animales invertebrados? Los invertebrados son los que no tienen huesos y los vertebrados son los que tienen huesos. Entonces,
Animales como los insectos, las mariposas o crustáceos como el cangrejo, estos son invertebrados. Los gusanos en la tierra son invertebrados. Y animales vertebrados se les llama vertebrados porque forman vértebras o columna vertebral. Entonces, hay, por ejemplo, los monos, los tigres, las serpientes. Las serpientes tienen huesos, ¿ok? Las tortugas, los sapos, las ranas, etcétera, ellos sí tienen columna vertebral y por lo tanto son animales vertebrados, ¿ok? A grosso modo, si vemos la pantalla, la gran clasificación de los animales vertebrados son tres: peces, anfibios, reptiles, mamíferos y aves. Eso ya se lo voy a compartir ahorita en el chat. Todo lo que di en clase, ahí les va a aparecer las páginas que vimos en clase para que puedan repasarlo. ¿Qué son los peces? Son los únicos que viven en ambiente acuático. Ellos no pueden respirar por pulmones, pero sí respiran por las branquias. Normalmente son ovíparos, que ponen huevos. Tienen aletas, tienen escamas. Por ejemplo, todos hemos comido lo que es tilapia o todos hemos comido lo que es un bagre, todos hemos tenido miedo del tiburón, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles son los anfibios? Los anfibios son un tipo de animales que pueden vivir en dos ambientes, de ahí la palabra anfibio. El anfibio significa que pueden vivir en el agua y también viven en la tierra. ¿Quiénes son los anfibios por excelencia? Están los sapos, las randas, las salamandras y cecilias, que esos no suelen parecerse en Honduras, pero sí, los sapos y ranas las hemos visto en infinidad de veces. Luego están los reptiles son de sangre fría. Los reptiles cuando tienen necesidad del sol salen a recibir el sol y cuando tienen exceso de temperatura pues suelen refugiarse en los lugares húmedos, en los lugares ocultos, en los frescos. ¿Cuáles son los reptiles? Los reptiles hay tres categorías. Está la categoría de las tortugas, que aunque tienen caparazones fuertes, está la categoría de los que no tienen patas, que son las serpientes, y están la categoría de los eh, reptiles tales como lo es el cocodrilo, la iguana, el garrobo, que tiene patas, que tiene locomoción, tiene cola, y a eso se le llaman saurios. Saurios, ¿ok? Luego de esto pasamos a la cuarta categoría de los animales que yo pondría las aves. Las aves son las que pueden y que han conquistado la mayoría de aves han conquistado lo que son los cielos. Vemos ejemplares como las palomas que pueden volar a una altura considerable. Las mayores en volar están las águilas que pueden sobrevolar inmensas alturas. Y por último tenemos unas aves que han perdido su capacidad de vuelo o que nunca la tuvieron, lo que son las gallinas. El avestruz es una gran ave que solo puede correr, ¿verdad? Y por último tenemos la categoría de los mamíferos. ¿Quiénes son los mamíferos? Bueno, los mamíferos son los que normalmente se reproducen y se amamantan por medio de mamas. De ahí el concepto de mamífero. Un ser humano normalmente solo tiene una cría, pero un conejo, que es un mamífero, pueden tener 8 y 10 crías. Tenemos aquí ejemplos como los gatos, los perros, los coyotes, los delfines y ballenas no son peces, son mamíferos. De hecho, ellos producen una leche que la depositan en el mar y los ballenatos o hijos de ballenas, ellos pueden tomar el agua del mar directamente. Entonces, ¿cuáles son los mamíferos? Son los que tienen glándulas mamarias, que ahí tienen que ver con lo de la leche y normalmente nacen por varios, en un parto salen uno o pueden salir dos, los gatos pueden tener tres, cuatro, hay perros que tienen la capacidad de salir hasta 8, 12 y las vacas creo que solo salen de uno en uno. Entonces ahí tenemos el resumen completo de esta clase. Aquí voy a aclarar que, vamos a ver, aquí voy a aclarar cuáles son las dos tareas que están ahí, ya se van a publicar en el grupo, ¿ok? La primera tarea es haga una lista de plantas más comunes en la comunidad. Van a colocar 20 plantas. 20 plantas. Después, esto lo van a hacer en su cuaderno.
Después dice, van a buscar cuál es la diferencia entre invertebrados y vertebrados, que ya la mencionamos, ¿sí? Y después me dan una lista de 20 animales que son invertebrados. Les voy a ayudar con dos. Estaba pensando en la mosca, estaba pensando en los zancudos, ya les di dos invertebrados. Y díganme dos vertebrados que hay en la comunidad. Aquí no sobran gatos y perros, entonces ya les ayudé con dos ejemplos. Entonces tienen que hallar, yo creo que en resumen, unos 10 invertebrados y unos 10 vertebrados, ¿ok? ¿Y cuál es la diferencia? Pues ya la tomamos en clase. Eso es lo que corresponde a la clase de ahora. Y la segunda tarea es este pequeño repaso de todo lo que hemos visto. El maíz, que se considera, y ahí señalan si es del reino animal, vegetal o del reino de los hongos, protista y bacteria. Esto también lo van a tener que hacer en su cuaderno. El zacate, que es el murciélago, si es un animal, vegetal, hongo, protista o bacteria. Lo que es un helecho, ballena, champiñón. El champiñón es uno de los hongos que comemos. ¿Ok? Y por último tenemos las bacterias y los protozoarios. Entonces ahí ya lo hemos visto. Con eso cerramos lo de la clase para que ustedes puedan disponerse y ya ir a la otra clase de sociales y español. Permite. Entonces aquí nos quedamos con eso. Entonces en un momento voy a compartirles ya en el WhatsApp, ahí les voy a compartir las tareas de hoy. Bueno, nos vemos a las 2 de la tarde, porque ahorita van a sociales y a español. Feliz tarde. Vemos al ratote.